a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura de Santo Evangelio según San Marcos. Continuaron el camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados y los demás que lo seguían tenían miedo. Otra vez Jesús reunió a los 12 para decirle lo que le iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos le contestaron: sí podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber y yo la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y con Juan. Jesús entonces los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el miércoles de la 8ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Versículos 32 al 45, tema que hemos visto aquí en otros momentos, hermanos y hermanas. Esta mentalidad de la ideología del mundo en el que vivían los discípulos, que es el imperio romano, que contamina con el espíritu de competición de las posiciones, del prestigio, del poder, de la autoridad, de los puestos, de la superioridad. ¿Me estás entendiendo? Que lo hemos discutido aquí otras veces, pero mira con la frecuencia que sale, lo que significa que es algo que tenemos que corregir en la vida, porque siempre somos expuestos al mundo y a la sociedad que está en competición, buscando prestigio, buscando posición, y nos contaminamos y hasta lo metemos dentro de la iglesia, dentro de la religión, que es el caso de los discípulos, ¿no? Que es la comunidad de nuestro Señor Jesucristo, que se ve contaminada con estas aspiraciones y espíritu de competición. ¿A dónde quiere llegar Jesucristo hoy? ¿Y cuál es el tema central de todo esto? Miren, lo que Cristo quiere evitar, hermanos y hermanas, es que nuestra vida se transforme en una vida vacía. Porque Jesucristo nos ha hablado de vida eterna, de vida en plenitud, de la auténtica vida. Nuestra vida no puede acomodarse a la inspiración de un mundo que provoca una vida vacía a través de una serie de conductas que son inútiles. Inútiles porque no aportan nada, no edifican en nada y hacen un servicio flaco precisamente a nuestra misión y a nuestra vocación cristiana. Así que lo vamos a ver desde ese punto de vista, cuyo tema es particularmente, y donde vamos a arrancar con la reflexión de la primera lectura de hoy, que es de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 25. Estaremos tocando inicialmente esa lectura porque esa lectura es la que nos pone al tanto de lo que es la conducta inútil en los cristianos, que lleva a la vida vacía, que no es el espíritu que quiere Jesucristo en nosotros. De hecho, la idea fuerza nos mueve a entenderlo así, nos va a guiar en la reflexión. Esta es la idea fuerza. Sin servicio la vida está vacía y llena de conductas inútiles. Esa es la idea fuerza. Sin servicio la vida está vacía y nos lleva a conductas inútiles. Durante la reflexión de hoy te pido que tengas en mente, porque siempre nos tenemos que identificar con los casos que encontramos del Evangelio.
eso es buenísimo para la meditación y la reflexión. Identifícate, ¿no? ¿Qué de mi vida, hermano y hermana, son conductas inútiles? ¿Qué estoy haciendo yo que pueden ser conductas inútiles para un cristiano, para un hombre o una mujer de Dios o servidor de Dios? Y tener en mente por qué me puede llevar a una vida vacía si sigo teniendo este tipo de conductas inútiles. Pues hermanos y hermanas, Pedro hoy en la primera lectura nos sirve de preámbulo para entender el Evangelio y por eso lo ubica ahí la iglesia, ¿no? Él nos recuerda cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de las conductas inútiles. La muerte de Cristo precisamente nos libra de conductas inútiles. Pedro hoy nos recuerda, hermanos y hermanas, que el medio que utilizó Dios para librarnos a nosotros no fue un medio que tenía un origen o estaba basado en cosas corruptibles, de la corrupción del mundo, sino que era de cosas y medios e instrumentos que son incorruptibles, ¿no? Pedro hoy señala esto no era algo material, lo que nos liberó a nosotros de la vida sin sentido, de las conductas inútiles y de la vida vacía. Pedro hoy enfatiza, hermanos y hermanas, que no fue ni el oro ni la plata. Él dice que fue por la sangre de Cristo que hemos sido librados de esa vida vacía y de las conductas inútiles. Versículos 18 y 19 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, así lo exponen. Escucha lo que dice. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía, que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha y sin defecto. O sea, que el precio que se pagó, hermanos y hermanas, por nuestro rescate, por nuestra liberación, por llenarnos de vida eterna, por tener la vida en plenitud, la vida auténtica, hermanos y hermanas, es el precio de sangre. Y eso es el ABC para nosotros, ¿no? Ese fue el método de Dios y así fue que Dios lo utilizó. Si nuestra fe, hermanos y hermanas, dice Pedro, y nuestra esperanza no están puestas en Dios, ¿no? Si nuestra fe y nuestra esperanza no están puestas en Dios, entonces estamos ubicándola en cosas que son corruptibles, porque Dios es incorruptible. Si así lo hacemos en las cosas que no vienen de Dios, hermanos y hermanas, nuestra fe y nuestra esperanza, de una forma u otra, estaría rechazando la purificación por la que hemos pasado nosotros, que Cristo nos ha dado para nuestras almas. Y no estamos en obediencia a la verdad. Eso queda aquí plasmado en el versículo 22 de la primera lectura de hoy. Escucha, al aceptar la verdad han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Eso es servicio, ¿no? Ámense pues unos a los otros de todo corazón. Quiere decir que hemos sido purificados para entrar en el servicio, para entrar en eso de amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros primero. Entonces, estamos conscientes que lo que Pedro está señalando es que si esto falta, hermanos y hermanas, se corrompe el amarnos unos a los otros como hermanos. Cae en corrupción, ya no tiene sentido, por eso la vida se vuelve vacía e inútil. No vamos a amar de corazón porque tenemos otros intereses del mundo y no vamos a amar con total entrega, porque el ejemplo, testimonio de Cristo en el servicio a los demás es la total entrega y así queda manifestado. Lo que tenemos que entender hoy, hermanos y hermanas, y gracias a Pedro que entendemos todo esto, Pedro estaba en el caso de hoy. Pedro ahorita vas a ver cómo lo tocaron en esa cuestión de estar buscando puestos, hermanos y hermanas. Mira, las conductas inútiles, hermanos y hermanas, son y llevan a la vida vacía. Evítalas, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Identifica cualquier tipo de conducta inútil que no te haga crecer, que no te edifique, que sea nociva, tóxica, que en nada te ayude a tener un servicio como Dios lo quiere, una entrega como Dios lo quiere, o que te haga un flaco servicio a tu vocación cristiana. Por todos los medios, hermanos y hermanas, tanto Pedro como nuestro Señor Jesucristo nos llaman hoy a salir de eso. El resultado de una vida así, hermanos y hermanas, es el estar en apego
a las cosas del tiempo presente. Los discípulos estaban apegados a las cosas del tiempo presente porque pensaban en el reino de los cielos como cosas de un imperio, porque con lo más que ellos lo podían comparar era con el imperio romano. También nosotros nos contaminamos con el tiempo presente, con el momento presente. ¿Por qué? Pues porque, hermanos y hermanas, es donde más tiempo nosotros pasamos. Nosotros no pasamos más tiempo en la iglesia, nosotros no pasamos más tiempo rezando el rosario, nosotros no pasamos más tiempo haciendo obras de caridad. Donde nosotros pasamos más tiempo, hermanos y hermanas, es en el mundo. Es en las cosas del mundo. Piensa, en un día de 24 horas, ¿cuántas horas tú pasas en las cosas de Dios? Si las entendemos como que las reservamos directamente para Dios. Pasamos más tiempo en las cosas del mundo. Es verdad que en las cosas del mundo podemos llevar a Dios con nosotros y estamos en sintonía con Dios. Pero cuando venimos a hablar acerca de una entrega total, de estar ahí de cuerpo y mente totalmente concentrado en las cosas de Dios, pasamos más tiempo en esas cosas que son del mundo. Y por lo tanto, estamos expuestos a ser contagiados, contaminados con ideologías, con mentalidades, con principios, hermanos y hermanas, que realmente son anticristianos o en nada edifican nuestra vida. Hace poco, aquí tú recordarás, meditamos la situación de todos los discípulos discutiendo por el camino, ¿te acuerdas? ¿Quién era el más importante de todos ellos? Aquí lo discutimos, era en el Evangelio de San Marcos, precisamente en el capítulo 9, versículo 34, hermanos y hermanas. Y hoy probablemente, precisamente Juan y Santiago no estaban muy de acuerdo en que Pedro ocupara el primer lugar. Fíjate cómo es la cosa cuando estudiamos la palabra de Dios. Aquella discusión de quién de ellos era el más importante entre todos ellos. Y sabemos que ya Pedro tenía Jesucristo su vista fija en él, en Pedro. Y esto, por estar los discípulos contaminados, había suscitado debates, hermanos y hermanas, tal vez candidaturas entre ellos, saber quién es el más grande, quién es el mejor, quién se merece el título ante de Cristo, a la derecha o a la izquierda. Entonces parece que Juan y Santiago no estaban de acuerdo, hermanos y hermanas, en que Pedro ocupara el lugar que Jesús ya lo estaba preparando, ¿no? Pues hasta se formó un escándalo, como dice la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Los discípulos se enojaron. Los otros 10, cuando escucharon lo que pidió Pedro y Santiago, dice precisamente el versículo 41, ¿cuál fue la reacción de los demás? Claro, pues, hermanos y hermanas, el espíritu de competición lleva a discusiones y a envidia. Mira cómo dice el versículo 41, cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. O sea, que se formó el revolú, hermanos y hermanas. Ahora, ¿cómo resuelve Cristo? Esta pregunta es buena, hermanos y hermanas. ¿Cómo resuelve Jesús esta conducta inútil, que es fruto de lo corruptible, ¿verdad? Porque no viene de Dios, sino que de que no están purificados, porque esto es signo de que todavía los discípulos no están al nivel que Cristo quiere. No están purificados, santificados, y están en desobediencia a la verdad también, porque es la desobediencia a lo que Cristo quiere, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva a una vida vacía. Todo eso, ¿cómo lo resolvió Cristo? Porque eso es lo que se está viendo y proyectando de esta inútil, hermanos y hermanas, discusión o solicitud de parte de estos dos hermanos a Jesucristo el Señor. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesucristo siempre busca la forma de solucionar al estilo de Dios. Y así es que tenemos que resolver nosotros esta situación. Jesús les concede a Juan y Santiago, en primer lugar, hermanos y hermanas, lo que no se le quiso pedir. Lo que ellos no pidieron, eso fue lo que Cristo les concedió a ambos hermanos, ¿no? Beberán la copa y recibirán el bautismo. ¿Qué dice el versículo 39 acerca de ellos? Entonces Jesucristo les preguntó en el versículo 38, más bien, ¿pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Versículo 38. Versículo 39. Ellos contestaron, sí podemos. Y Jesús les dijo, pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Jesús, en muchos momentos, hermanos y hermanas, ante nuestras peticiones que pueden estar desacertadas,
¿no?, desenfocadas. No nos va a conceder eso, sino que nos va a conceder que otra cosa. Eso es lo que estamos viendo aquí. Nos va a conceder otra cosa. Y sobre todo, hermanos y hermanas, eso que le concede Jesucristo en el versículo 39 no es otra cosa más. Esa copa, ese bautismo, beber la copa, recibir el bautismo, eso no es otra cosa que recibir sufrimientos y es signo de muerte. Eso es lo que Jesucristo les concede. El mundo cambia, ¿verdad?, cuando estamos en las cosas de Dios. Y por lo tanto Jesucristo no les da lo que pidieron originalmente. Y se los dice claramente en el versículo 40. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí. El concederlo, eso ha sido preparado para otros. Es como una profecía. Porque sabemos que hubo 12 discípulos. Sabemos que Judas desertó y se fue. Sabemos que Juan, el evangelista, el discípulo amado, vivió hasta cerca de 100 años desterrados. Este Juan, desterrado en la isla de Patmos. Pero los otros 10 discípulos, hermanos y hermanas, bebieron de esa copa y recibieron el bautismo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Martirio, sufrimiento y la propia muerte de Jesús. Eso fue lo que concedió Cristo que no pidieron. Y lo que pidieron no se los concedió Cristo, porque lo que pidieron tenía que ver con cosas inútiles. ¿Ve? Y eso es lo que yo quiero, pero eso no es lo que tú necesitas. Tiene que ver con vida vacía. Y eso no es lo que tú necesitas. Eso lamentablemente es lo que tú quieres. Y Cristo responde con lo que Él cree que es necesario para nosotros y no con lo que nosotros creemos que necesitamos. Que a veces es totalmente opuesto, ¿verdad? Y lo sabemos que es totalmente opuesto. Para Jesús, hermanos y hermanas, es lo que Jesucristo deja saber. Hay que saber manejar estas situaciones, ¿no? Lo que es el poder, lo hemos dicho aquí, lo que es la ambición, lo que son los puestos, el prestigio, el espíritu de competición. Todo eso, hermanos y hermanas, pertenece al espíritu del mundo. Y para Cristo el espíritu del mundo es corruptible y lleva a conductas inútiles y termina en vidas vacías. Por eso Jesucristo les da un ejemplo de personas que han llegado y han hecho mal uso de esos puestos y esas posiciones y se han convertido en dictadores, ¿no? O empiezan a abusar de la autoridad. Y Jesucristo con transparencia se lo dice en el versículo 42. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, y eso no se puede mezclar en la iglesia, porque ya eso es corrupción, ¿viste? Por eso es que Jesucristo no lo quiere, porque eso es fruto de la corrupción, y la semilla de la corrupción viene con la ambición, con el deseo, con la pretensión, con la competición de buscar eso hasta en la misma iglesia, hermanos y hermanas, que aunque uno no lo cree, lamentablemente hay personas buscando puestos y posiciones en toda religión, en toda comunidad cristiana los hay, lamentablemente, hermanos y hermanas. Y esto es lo que tenemos que tener todos nosotros en cuenta. De hecho, Jesucristo hoy nos dice que no quiere eso. Jesús no quiere eso. Y por eso le dice: pero no será así entre ustedes, ¿no? En el versículo 43 Jesús se lo aclara. Pero no será así entre ustedes y en ninguno de nosotros. ¿Estás viendo por dónde vamos? Hermanos y hermanas, identifiquemos si nosotros estamos practicando conductas inútiles como cristianos. Conductas inútiles cuyo resultado sería llevarnos a una vida vacía. Conductas inútiles, hermanos y hermanas, que salen de aspiraciones corruptibles, expuestas a la corrupción, que nada aportan a nuestras vidas. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, y la conclusión va a salir precisamente de los últimos 2 versículos del Evangelio de hoy. Entonces aquí lo que vamos a ver, hermanos y hermanas, es cómo Jesucristo pone final a todo esto, lo que tenemos que hacer y bajo los principios que tenemos que vivir. Eso está en los versículos 43
al 45. Vamos a leerlos. Y empieza con lo que dijimos hace poco. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. ¿Ah? Ese es el resumen. Eso es lo que Cristo quiere, eso es lo que llena la vida, eso es lo que comprenden las conductas que no son inútiles, que son útiles. Ahí está la vida incorruptible, menciona que no viene de lo material, del oro y la plata, sino que está basada en cómo se ganó, que fue a través del Cordero, la sangre derramada a un precio caro. Fue pagada nuestra salvación, como es recordado en el Evangelio en otro momento. Hermanos y hermanas, esos versículos que hemos escuchado hoy, finales, en esta conclusión, esos versículos resumen la vida de Jesús. Léelos otra vez cuando tengas tiempo. Así se define la vida de Jesucristo, tal y como Él la señaló ahí, y la misión de Cristo. Y nosotros, hermanos y hermanas, estamos en esa misión como discípulos de Cristo. De hecho, nosotros creemos en todo eso que ha dicho Jesucristo en esos últimos 2 versículos, y nosotros lo seguimos y lo ponemos en práctica, y sobre todo damos testimonio, porque de eso es lo que tenemos que dar testimonio. Después de 2000 años, hermanos y hermanas, de predicación del Evangelio en este mundo y en esta tierra, todavía habemos cristianos soñando con puestos de honor y de prestigio en la comunidad cristiana. Parece ser, hermanos y hermanas, que aún nosotros no hemos entendido que Jesús es el servidor de servidores, que no vino a servir, que vino a servir y no a ser servido. Parece que eso se nos escapa. Entonces Cristo nos invita, hermanos y hermanas, hoy a ser iguales que Él. Cristo no tuvo conducta inútil y Cristo no tuvo vida vacía. Seamos igual que Él. ¿Por qué, hermanos y hermanas, nos cuesta tanto abrazar la cruz de cada día? ¿Tú viste cómo empezó este evangelio? Es más, este evangelio nos dice, hermanos y hermanas, que los discípulos estaban desconcertados, ¿no? Los discípulos estaban desconcertados y los demás que los seguían tenían miedo. Eso está en el versículo 32. ¿Por qué empezó así el evangelio? Por lo siguiente: estábamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los extranjeros que se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán. Pero a los 3 días va a resucitar, hermanos y hermanas, ¿no? Por eso es que nos preguntamos nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto abrazar la cruz de cada día? Y escapamos buscando la posición y el puesto, porque ahí no hay cruz, lo que hay ahí es comodidad, supuestamente. Si acogemos la cruz de cada día, hermanos y hermanas, como Jesús, ¿tú sabes lo que significa? Tienes que saber lo que significa. Que el servicio de Él, hermanos y hermanas, llega a Él en actos de servicio a todas las personas. Ese es el mensaje de Cristo. Eso es lo que ha hecho Cristo, ¿no? A todas las personas quiere decir, hermanos y hermanas, que llega a los ricos, llega a los pobres, ¿no? Y acogiendo nosotros eso, lo que vemos es, hermanos y hermanas, que la plenitud, con la muerte de Cristo en la cruz, es lo que significa eso de total sumisión. O sea, total entrega, ¿no? Total darse a sí mismo. Es la totalidad de sí mismo. Y es lo que busca Cristo. Ahí entonces nosotros vamos a entender, ricos o pobres necesitan de nosotros, ¿no? Gente con poca cultura, gente con mucha cultura necesitan de nosotros, ¿no? Jóvenes y ancianos necesitan de nosotros, sin distinciones, igual que es Cristo, ¿no? Actos de servicio, hermanos y hermanas, para acercar a los demás a Dios y librarlos del pecado. Esa es la misión. Esa misión no tolera puestos, no tolera posiciones, no tolera que yo me instale
en un puesto y una posición para mandar, para ejercer autoridad. No tiene que ver nada con eso. Y qué difícil nos es entender eso, hermanos y hermanas. Ningún puesto de servicio debe de ser confundido con una posición de prestigio o de poder en las cosas de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, llenemos nuestra vida, no la vaciemos, y que nuestras conductas sean útiles, hermanos y hermanas, fructíferas, no baldías, no inútiles, infértiles, nada de eso con nosotros. Nos unimos, hermanos y hermanas, finalmente en oración al Salmo 147 y al salmista, hermanos y hermanas, en una oración que elevamos a nuestro Dios del cielo. Oremos. Alaben al Señor porque el Señor es bueno. Canten a nuestro Dios porque es amable, porque a Él le conviene la alabanza. Sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Grande es nuestro Señor, todo lo puede, no se puede medir su inteligencia. Reanima el Señor a los humildes. Se complace el Señor en los que le temen, en los que esperan en su amor. Y tú y yo somos de los que esperamos en su amor. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Que te vaya bonito en lo que estés haciendo hoy. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.